Luis, lo primero es agradecerte que hayas aceptado esta conversación, esta entrevista humana, y es saber cómo has vivido tú, cómo está el Luis desde el accidente, desde el incidente con Nelson Mauricio Pacheco el 17 de noviembre. Ha sido lo peor que he pasado en toda mi vida. Ha sido lo peor que he pasado en toda mi vida. Ha sido la experiencia más denigrante, ha sido lo más feo que alguna vez me ha tocado vivir. La verdad, nunca pensé que iba a tener que pasar por una situación como esta. Todos tenemos derecho de decidir cuándo, qué cosa y con quiénes compartimos nuestras cosas privadas. Ese derecho me fue despojado de una forma muy vil, con intereses económicos de por medio, cosa que no quise creer al principio, pero que lamentablemente hemos ido viendo. ¿Te sientes de alguna manera traicionado por Nelson Mauricio Pacheco? No sé si puedo hablar de traición. Solamente siento que cumplió las amenazas que siempre hizo. Quiero que nos remontemos a esa madrugada, 17 de noviembre, tipo 1 de la mañana. Quiero saber, y la gente quiere saber, ¿qué pasó en tu departamento? Efectivamente hubo una discusión. ¿Entre Nelson y tú? Finalmente, Nelson, yo y mi madre. Una discusión en que Nelson estaba muy alterado, estaba con alcohol. Nelson no tiene buena experiencia con el alcohol. Ustedes venían llegando a un viaje de Cartagena a India. ¿Nelson había consumido alcohol en el vuelo? Sí. ¿Nelson y tú o solo él? Yo también. Yo he consumido amaretto, lo recuerdo perfectamente, y durante 5 o 6 horas de viaje. Nelson efectivamente también había consumido, no sé qué cantidad, porque yo también dormía en el avión. ¿Solo alcohol o se mezcló con algún tipo de pastilla, de sustancia? Efectivamente, yo tomé unas pastillas para dormir y él también las tomó. Lamentablemente eso crea una amnesia, y consultando efectivamente es una mezcla mortal. Pero no es nada nuevo tampoco, porque estas reacciones las tenía Nelson siempre cuando tomaba trago. De hecho, nosotros teníamos un pacto de que no tomara vodka. El vodka le hacía especialmente mal. ¿Este tipo de reacción tú te refieres a que Nelson Pacheco se pone violento con el alcohol? Sí. Efectivamente nosotros entablamos una relación con Nelson al inicio. Pero esa relación no duró más de 5 o 6 meses, porque efectivamente la violencia le puso fin. ¿Tú fuiste pololo de Nelson Mauricio Pacheco? Sí, al inicio sí. Que termina esa relación por un episodio de violencia. Por un episodio que comienza en Reñaca y que termina en Santiago. Tú dices que Nelson Mauricio Pacheco, cuando toma alcohol, se pone más violento. Pero yo me hago la pregunta, ¿algo debe gatillar más allá del alcohol? Me parecería extraño que él de la nada se ponga violento. ¿Es por episodios de celos que le dan? ¿Por temas económicos? ¿Por qué reacciona así? En Reñaca partió por un tema de celos. Yo no quería conversar esto, pero él me obliga a hacerlo. Yo no iba a ser pareja de él mientras él no se sometiera y resolviera sus temas en un proceso psiquiátrico o al menos psicológico. ¿A ese acuerdo llegaste con él? Con él y con la madre. ¿Tú te enamoraste de Nelson Mauricio? Sí. Sí, y eso es lo más doloroso, porque uno finalmente tiene la esperanza puesta en que esto algún día se va a arreglar. Pero no fue así. Yo creí en una historia de vida. Yo creí en un camino de 2 personas juntos, que se vio truncada efectivamente por los hechos de violencia. Seguía creyendo en ese camino. Le di nuevamente la mano. Nelson era una persona muy entretenida. Una persona que tiene muchos valores. El tema que no respeta la libertad de las personas, no respeta el derecho del tercero, de la otra persona. No tiene conciencia del sufrimiento del otro. Intrusos. Oye, qué fuerte escuchar declaraciones de este tipo. El momento más doloroso, lo peor que he vivido en mi vida. Estuve enamorado de Nelson. Esto era algo que podía suceder. Dice, ¿cumplió Nelson Mauricio Pacheco las amenazas que me hizo? Guaguito, hay más.
Sí, a ver, hay más partes de esta entrevista, hay videos, hay audios que le hemos prometido que de alguna forma funcionan como prueba de todo lo que está diciendo Luis, pero con la parte que ya revisamos, a ver, él habla de amenazas que siempre ejercía Nelson en su contra. Ahí me cuenta que durante los 6 meses de relación que ellos tuvieron, Nelson siempre lo amenazaba en las peleas, le decía: si tú no haces esto, si tú no vienes para acá, si tú me dejas solo, yo voy a ir donde la prensa y voy a hablar y voy a contar de nuestra relación. Que era una amenaza constante durante los 6 meses. Pero Y esa es claro, la amenaza más absurda si el conocido Nelson Mauri. ¿Por qué? ¿Qué era decir? Estoy pololeando con una persona que ustedes no conocen. a ver, lo que pasa es que Luis Madariaga también es un personaje que dentro del medio igual es conocido, pues, Ale, que se ha involucrado en muchos casos faranduleros, que es abogado de Luli, que es abogado de Blanquita, que es abogado de Gisela. Hay una parte donde Luis me dice: probablemente tú no puedas entender el miedo que yo sí sentía, porque mi familia y mis amigos, mi círculo más cercano, sí conocía que yo era homosexual, pero no lo conocía el entorno laboral, que era el mayor miedo que tenía Luis Madariaga, que finalmente él me decía: yo trabajo con la credibilidad, y si de un día para otro yo digo, pucha, ¿sabéis que sí, en realidad soy homosexual? La gente va a pensar que siempre le estoy mintiendo y probablemente me vayan a quitar casos o vaya a significar una merma en mi credibilidad. Es que, pucha, yo siento que ahí, por ejemplo, en esa parte uno tiene que hacerse cargo no solo de lo que dice, sino que de lo que hace. Entonces, bajo ese punto de vista, chuta, pololeaste con Nelson Mauri. Una persona que de verdad muy conocida, muy famosa, de rojo fama contra fama, una persona que hace mucho rato tiene súper clara su condición sexual, que él es homosexual sin ningún problema, lo ha dicho en varias oportunidades. Sí. Entonces está con una persona en que en escenarios son totalmente distintos y opuestos. Yo siento que también él tenía que haber tenido esa conciencia desde el principio. Me sorprende que ahora él... Yo le pregunté eso, Cami, porque a mí también me llama la atención. ¿Sí? Es como, pucha, tú quieres una vida piola, pero te involucras con alguien de la televisión. A ver, ahí me contó un poquito la historia de amor de ellos. Ellos se conocieron hace mucho tiempo en una fiesta, tuvieron una aventura una noche y después se dejaron de ver. Y después se encontraron por un amigo en común y tuvieron esta relación de 6 meses. A mí Luis me dijo que nunca le había dado miedo esta relación con Nelson porque él, sin desclasificar qué persona, había tenido otras historias con otra gente de la tele también y que nunca había tenido algún problema, que nunca se había roto ese código. Por lo tanto, para él, más que Nelson, el niño de la tele, era Nelson la persona de quien, como lo dice en la nota, me enamoré. Está bien, pero si es por eso, yo también puedo decir que yo sé de cosas, de relaciones de Nelson que podría él haberle sacado un montón de provecho y jamás lo hizo. En años. Entonces, por eso me extraña mucho lo que tú estás contando y yo quiero poner la contraparte solamente porque me parece que es necesario, porque de verdad que estoy dando fe, así estoy poniendo mi palabra, porque sé de relaciones a las que Nelson Mauri hubiese querido, eso sí que habría sido sacarle provecho y nunca lo hizo y nunca lo hizo, ¿cachai? Ya no lo hizo ya. Y durante años, personas con las que estuvo 5 años. Sin duda, esta es la historia de Luis. Él habla de las amenazas y de hecho hay un audio, a mí me mostró los audios de la detención de Nelson Mauricio Pacheco, donde se escucha claramente que Nelson lo amenaza con llamar a la prensa si no termina todo. Oye, ya vamos a entrar a eso y a los videos también, que Nelson sabemos que está viendo el programa. Podríamos después preguntarle qué es lo que opina.